Secundaria segundo grado. Tecnología. En el presente, creamos el futuro. Valorar la influencia de los aspectos socioculturales que favorecen la creación de nuevas técnicas. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa, estrategia didáctica propuesta por la Secretaría de Educación Pública. Con el título En el presente, creamos el futuro. Iniciamos la sesión de la asignatura Tecnología para segundo grado. Este ámbito del conocimiento se encuentra presente en la mayoría de los espacios de la vida que nos rodean, ya sea como usuarios, creadores o innovadores. Para comenzar, tengan cerca de ustedes papel y lápiz para anotar las ideas principales y las actividades que deberán incorporar en la carpeta de experiencias. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos como agropecuarias y pesqueras, de alimentos, de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y de la salud. Cada uno se caracteriza por articular diversas técnicas, desarrolladas por personas de manera organizada, quienes a través de diversos objetos, acciones, conocimientos y saberes estructuran procesos para generar un producto o brindar un servicio. Veamos con atención el siguiente video. Mi nombre es Tatiana Fiordelicio y en este material vamos a abordar la biotecnología. La biotecnología es un conjunto de técnicas que permiten utilizar organismos vivos o sus componentes subcelulares para producir sustancias, desarrollar procesos o proporcionar servicios. Así, la biotecnología tiene una larga historia que se remonta a la fabricación del vino, el pan, el queso, el yogurt. El descubrimiento de que el jugo de uva fermentado se convierte en vino, que la leche puede convertirse en queso o yogurt, o que puede hacerse cerveza fermentando soluciones de malta y lúpulo, fue el comienzo de la biotecnología hace miles de años. Estas aplicaciones constituyen lo que se conoce como biotecnología tradicional, que se basa en la obtención y utilización de los productos de ciertos microorganismos. Ahora tenemos un mayor conocimiento de lo que pasa dentro de las células y los organismos, por lo que la biotecnología moderna usa diferentes técnicas que han empleado estos conocimientos y que permiten utilizar y transformar productos a partir del uso de organismos como los organismos genéticamente modificados. Tomemos como ejemplo la biotecnología tradicional, el uso de levaduras para la fabricación de pan, cerveza, vino y queso. La levadura es un hongo unicelular que es capaz de provocar la fermentación alcohólica de los azúcares y carbohidratos. Entonces, cuando la masa se hace, se mezcla con la levadura y se deja fermentar. Las levaduras transforman el almidón, un azúcar complejo, en uno más sencillo, que es la glucosa. Este proceso lo hacen mediante la enzima amilasa y otras enzimas como la glucosidasa y amiloglucosidasa. En el proceso de fermentación se produce alcohol y por eso se le llama fermentación alcohólica. Este alcohol, llamado etanol, se evapora durante el horneado. También se produce dióxido de carbono o CO2 y este gas infla la masa en forma de burbujas. También el CO2 se elimina en el horneado y también se produce calor. Este proceso en el que se genera CO2, alcohol y calor es lo que llamamos fermentación. Otras biotecnologías son, por ejemplo, la tinción de las telas con base en colorantes naturales, como la grana cochinilla. Los colores abundan en el reino vegetal: hierbas y hojas verdes, flores rojas, amarillas, lilas. Una sustancia se llama colorante cuando se puede teñir una materia incolora, es decir, darle la propiedad de permanecer coloreada. Las primeras materias colorantes eran de origen vegetal o incluso animal. En la actualidad son en su gran mayoría derivados de hidrocarburos contenidos en el alquitrán de hulla. La mayor parte de las materias colorantes naturales han sido reproducidas artificialmente y entran en el cuadro de las materias colorantes sintéticas. La biotecnología moderna, que inició en la década de los 80, continúa con el objetivo de mejorar la calidad de vida
utilizando el conocimiento acerca de los procesos biológicos y aprovechando tecnologías de ingeniería genética para transformar productos a partir del uso de ciertos organismos. La producción de insulina humana en bacterias para producir la inyección de insulina que miles de diabéticos utilizan en el mundo, las vacunas como la de la hepatitis B, enzimas para ablandar y decolorar telas y para modificar fibras, enzimas para quitar manchas de la ropa, desarrollo del alcohol como biocombustible, tratamiento de aguas negras, bioremediación de pesticidas biológicos, desarrollo de cultivos resistentes a enfermedades y a plagas y tolerantes a condiciones ambientales adversas. En fin, una gran variedad de desarrollos que utilizamos en nuestro día a día. Quizás una de las biotecnologías más controversiales en los últimos tiempos es la producción de organismos genéticamente modificados. El primer alimento genéticamente modificado fue el tomate, con una maduración retardada, y fue introducido en los Estados Unidos de América del Norte a mediados de la década de los 90. Desde ese momento, variedades genéticamente modificadas de maíz, soya, algodón han sido adoptadas por una gran cantidad de países y comercializadas internacionalmente. La biotecnología tradicional y moderna han traído a nuestras vidas muchos cambios y mejoras. Esa es una característica del hombre, conocer el medio para transformarlo y usarlo. Sin embargo, debemos saber siempre cuál es el efecto que en el planeta tienen estas transformaciones, cómo afectamos a otras especies de plantas, animales y a nosotros mismos. El empleo de organismos genéticamente modificados, así como de otras biotecnologías modernas, han sido muy controversiales. Es por ello que debemos seguir investigando, conociendo, discutiendo, pero sobre todo es importante tener y compartir la información adecuada y verídica que nos permita tomar decisiones. Como habrán visto, el desarrollo tecnológico ha cambiado nuestra forma de vida. Algunas veces la ha simplificado y otras nos ha creado nuevas necesidades. ¿Se han preguntado cómo sus abuelos escuchaban música cuando tenían su edad? ¿Cómo se comunicaban con sus amigas y amigos? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? Quizá encuentren la respuesta en el siguiente video. ¿Cuáles crees que sean los avances tecnológicos en el futuro y cómo crees que afecten nuestra vida cotidiana? El internet, ¿no? Puede que nos ayude mucho. Por ejemplo, alguna tarea en la escuela, en el hogar. El internet nos sirve para que todos los alumnos tengan una mejor comunicación y tengan una mejor información sobre varios temas. Los avances tecnológicos ahorita nos han dado, nos han afectado en cierta forma porque haz de cuenta los robots hacen todo todo lo construyen en ellos, ya casi el ser humano no está constantemente en él. O sea, todos los productos, obviamente los robots lo hacen. La tecnología ha cambiado nuestras costumbres y la forma de comunicarnos. En este programa veremos algunos de estos cambios. Conversemos con un especialista para que comparta sus hipótesis sobre los cambios tecnológicos que nos esperan en un futuro. ¿Qué avances tecnológicos cree que existan en el futuro y cómo piensa que afectarán nuestra conducta y forma de vivir? Es muy preocupante cuando ves en documentales en la televisión y tal, las visiones del futuro son visiones del futuro realmente siempre muy, muy, muy tristes. A mí me gustaría hacer visiones del futuro que vieran el desierto del Sahara convertido en un vergel, ¿no? Las selvas amazónicas convertidas en entornos sostenibles. Esta es la ciencia ficción que a mí me gustaría. Sí que es muy importante que los individuos nos demos cuenta que el futuro se crea en el presente. O sea que el futuro no está escrito, el futuro lo escribimos nosotros. Entonces, si nosotros tomamos ahora una serie de decisiones e invertimos en una serie de procesos tecnológicos, iremos hacia un sitio. Si seguimos invirtiendo más en tecnologías de guerra que en tecnologías de paz, el futuro será un Irak multiplicado por todos los países del mundo menos el que ataca, ¿no? Si somos capaces de ver que nosotros podemos crear un futuro diferente, pues a lo mejor convencemos a quienes mandan que en lugar de invertir en tecnologías de guerra, pues inviertan en tecnologías
que hagan la vida de los individuos más fácil, más fácil desde el punto de vista de todos, no solamente de quienes, bueno, pueden ir a la luna. Hay gente que, mientras hay gente que puede ir a la luna, hay gente que no puede comer. Un centro muy dinámico, evidentemente muy conectado con las tecnologías de la información y la comunicación, que pueda haber pues entornos de interacción tanto presencial como desde fuera, que no necesitemos estar siempre allí, entonces el seguimiento de los alumnos pueda ser mucho más individualizado. Bueno, estos sistemas ya existen, que si el alumno pues no entrega un trabajo pueda recibir pues en su móvil un mensaje, oye, que te estás olvidando de este trabajo y tal, o sea, que esté todo mucho más integrado. Con anterioridad, el periodo que transcurría entre el envío de una carta y la llegada de esta a su destinatario podía ser hasta de varios meses, incluso años. La tecnología poco a poco ha acortado el tiempo para la comunicación. En la actualidad, con el uso del correo electrónico es posible el envío de mensajes a cualquier parte del mundo de manera inmediata. Podemos comunicarnos al instante. En nuestro país, el servicio telefónico tardó varias décadas en tener una amplia cobertura, particularmente para las localidades más apartadas. Encontrabas filas en los teléfonos públicos. En los años recientes, el uso de teléfonos celulares ha tenido gran impacto en la comunicación, pues al ser portátiles y personales, es más fácil localizar a las personas. Incluso con los mensajes de texto por teléfono, se ha creado un nuevo lenguaje conocido como lenguaje SMS, por sus siglas en inglés. En España, ya sacaron un diccionario español SMS. Actualmente ya casi nadie utiliza los discos de acetato para escuchar música, y aunque estaban grabados por ambos lados, solo incluían de 10 a 12 melodías. Hoy, el formato MP3 y sus reproductores nos permite llevar toda una colección musical de entre 100, 500 o hasta 1500 canciones en un dispositivo tan pequeño que a la vista parecería imposible de creer. Aunque tal vez el invento que más ha influido en nuestras vidas es la computadora personal. Conozcamos un poco de su historia. A mediados del siglo XIX, el inventor británico Charles Babbage y la matemática Augusta Ada Byron o Lovelace, su apellido de casada, desarrollaron lo que muchos consideran la primera computadora. La máquina analítica fue pensada para solucionar problemas matemáticos, aunque nunca pudo construirse por limitaciones técnicas. Teóricamente, era del tamaño de una cancha de básquetbol. Funcionaba con vapor, utilizaba tarjetas perforadas y una impresora para obtener los registros. Constaba de una memoria que almacenaba hasta 1000 cifras y un procesador que le permitía realizar las operaciones. Fue hasta 1961 que el ingeniero italiano Pier Giorgio Perotto creó la primera computadora personal o PC por sus siglas en inglés. Perotto trabajaba en una empresa de máquinas de escribir, como director de investigaciones cuando inventó Programa 101. Su máquina fue revolucionaria, pues hasta entonces las computadoras eran enormes, incluso ocupaban edificios, y solo podían ser utilizadas por equipo de especialistas capacitados. Programa 101 hizo posible pensar en acercar la tecnología a las personas y permitir que mediante instrucciones sencillas pudieran realizar operaciones matemáticas avanzadas como por ejemplo, el cálculo de los gastos mensuales de una empresa. Además, contaba con una tarjeta magnética que permitía almacenar los datos. Las necesidades humanas han impulsado el desarrollo de la tecnología y esta, a su vez, ha generado nuevas necesidades en la sociedad. Por ejemplo, muchas personas ya no podrían realizar sus actividades cotidianas sin el uso de la Internet. Durante los años 60, una agencia de investigación perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América necesitaba un medio de comunicación eficiente que permitiera a investigadores de todo el mundo compartir sus trabajos y evitar la duplicidad de información. Uno de los miembros de esta agencia, Robert Taylor, desarrolló ARPANET, un sistema que permitió conectar a los usuarios de varias computadoras. Así surgió lo inimaginable, la posibilidad de comparar y compartir trabajos e información alrededor del mundo en segundos. Poco a poco, ARPANET, conjuntada al trabajo de otros inventores, se difundió hasta convertirse en Internet, el medio de comunicación que en la actualidad cuenta con más de 1.000 millones de usuarios a nivel mundial. ¿Cómo se ha dado el desarrollo tecnológico y los cambios en nuestra conducta en la ciencia ficción? Hay que hacer una precisión importante, es que la ciencia ficción no predice el futuro, aunque habla del futuro. No, de hecho, nadie puede predecir el futuro. Lo que hace es observar el entorno del presente y hacer una perspectiva
y crear escenarios de cómo podría, en las situaciones actuales, cómo podrían seguirse desarrollando en N tiempo hacia el futuro. Entonces, por eso y en ese sentido es que dentro de este género, en más de una ocasión, los autores y fundamentalmente los narradores de cuentistas y novelistas han podido prever el impacto, la creación y el impacto de distintos desarrollos tecnológicos, pero hay que ser muy claros en que no son profetas ni pitonisas, ¿no? El ejemplo clásico de Julio Verne es que se habla, ¿no? de que habló del submarino y no de los aviones propiamente, pero los dirigibles con motores, etcétera. Él sencillamente era un tipo profundamente metódico, muy informado de los avances tecnológicos que había en ese momento, y lo que hizo fue esta perspectiva a futuro de dónde podrían llegar. Entonces, en ese sentido, lo que la ciencia ficción ha hecho es, observar con mucho cuidado su presente para llevarlo hasta sus últimas consecuencias en esta narración que suele ser como exagerada y no pocas veces estrambótica, que es la ciencia ficción. Pero eso hay que tenerlo mucho en cuenta. O sea, no hay ninguna manera de predecir el futuro, pero la mejor herramienta que tenemos hasta ahora para hacer prospectiva y escenarios ha sido la ciencia ficción y sus historias y su manera de narrar. ¿Podrías darles alguna recomendación a los alumnos para que escriban su relato? Eso aquí y en el ahora, ¿de qué manera los afectan todas las tecnologías que nos rodean? De repente, cuando la palabra alta tecnología puede sonar como a cohetes espaciales y a laboratorios biotecnológicos, pero en realidad nuestras vidas las están afectando el teléfono celular, el internet, el email, la televisión por cable, todo este bombardeo informativo. Entonces, todas esas cosas, todas esas innovaciones tecnológicas que ni siquiera tienen que ir muy lejos, que para sus papás más de mucho cuidado, y luego imaginar, si lleváramos eso hasta sus consecuencias más exageradas, ¿qué es lo que sucedería? Y entonces, ahí, en ese camino imaginativo, podrán encontrar más de una cosa interesante de qué sucedería. Y ahí hay un montón de posibilidades, ¿no? De qué pasará el día que, que haya tal conexión que en cada paleta haya una conexión directa a internet, etcétera. Todas esas cosas son como las monedas por donde empiezas a encontrar estas historias, ¿no? Creo que en unos años el trabajo de los maestros será auxiliado por unos robots académicos. A pesar de que actualmente utilizamos la tecnología para escribir, el deseo del hombre por expresarse sigue siendo el mismo que el de nuestros antepasados. La tecnología no cambiará demasiado la parte humana, aunque escribir en un procesador de texto tiene sus ventajas. La tecnología está en todos los aspectos de nuestra vida, desde las actividades básicas como la alimentación hasta otras más complejas. En la actualidad, el uso de sistemas tecnológicos digitales permite relacionarnos y comunicarnos, lo que ha modificado nuestra forma de vida. Para ejemplificarlo, anoten 3 de sus actividades favoritas. Escriban cómo las desarrollan y cómo las desarrollaban sus abuelos. Enfaticen la influencia de la tecnología en dichas actividades. En el primer video observaron cómo se elaboran algunos productos alimenticios. Indaguen en diferentes fuentes de información cómo se clasifican los productos lácteos. Elijan uno de esos productos e identifiquen las técnicas implementadas para su proceso hasta obtener el producto deseado. Escriban los resultados de su investigación en un organizador gráfico. Puede ser un cuadro sinóptico o un mapa conceptual. Respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué opinan sobre el empleo y modificación genética de los organismos?
Compartan con la familia sus ideas y escriban su conclusión. Por último, ¿cómo se imaginan o les gustaría que la tecnología influyera en su forma de vida dentro de algunos años? ¿Recuerdan el problema que tiene Silvia? Se los presentamos nuevamente. Silvia fue a revisión odontológica porque tiene problemas de salud en la dentadura y sus cepillos solo duran 2 semanas. Ahora solo se lava los dientes en la mañana porque dice que así su cepillo le dura más, no contamina y no gasta. ¿Cómo sería el cepillo de dientes que le podría ser útil a Silvia? Escriban en la carpeta de experiencias el problema de Silvia. Detallen qué innovación técnica podría tener para satisfacer su necesidad. Tomen en cuenta los materiales e insumos que necesitan, los costos y desde luego el cuidado del medio ambiente. Incorporen también las actividades que han desarrollado durante la sesión para compartirlas con su docente. Para saber más sobre la tecnología de los alimentos, te sugerimos leer el libro Alimentos de Agustín López Munguía Canales, en el que se dice que la comida del futuro dependerá de que cuidemos nuestro ambiente, tomemos en cuenta las tradiciones y las nuevas tecnologías. Llegamos al final de la sesión. Los esperamos en la siguiente emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!